toca agacharme y levantarme. Entonces voy a leer de la Biblia. Quiero que estemos allí conectados con el libro de Apocalipsis. Vamos a orar antes de empezar. Padre, hoy te damos gracias por este nuevo tiempo, precioso Jesús. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Declaramos que tu fidelidad es grande, es absoluta, es sobrenatural, Padre amado, que tú tienes un tiempo propicio, un tiempo de bendición para esta hora, Señor, que podamos disfrutar, Espíritu Santo, de este conocimiento que tú quieres, Señor y Dios, que tengamos en esta noche. Padre, doy la bienvenida a los que, Padre precioso, se están conectando a través también a los que vamos llegando aquí a este auditorio, Padre, para aprender en esta noche todo lo que tú nos quieres enseñar, amado Jesús. Damos honor a tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, y que esta hora sea productiva, Señor y Dios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya al Señor. Bueno, vamos a estar leyendo de la Reina Valera, que es como la versión que la mayoría tiene. Cuando yo vaya a leer otro versículo de otra versión, voy a estarles avisando. Entonces, vamos a dar inicio en esta noche en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 4 al 20. Hoy vamos a tratar de ver toda esta parte para luego ya entrar con el mensaje a las 7 iglesias y así poder ir avanzando. Entonces dice el versículo 4 del libro de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces aquí hay otro título, como otro encabezado, pero tiene que ver con lo mismo. Vamos a leer ese también. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han
de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los siete ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Vamos a dar inicio entonces en esta noche. Prepárese, dijo un pastor por ahí, o abróchese el cinturón, porque hoy vamos a aprender bastante y sé que Dios va a permitir que podamos disfrutar de este tiempo maravilloso. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con el versículo 4. Entonces, en el versículo 4 del libro de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Entonces vamos a dar inicio. Entonces el verso 4 nos habla, recuerde que ya hablamos de todo lo que era el libro de Apocalipsis, ¿no? Cómo fue escrito, para qué fue escrito, por qué fue escrito en forma apocalíptica. Vimos que Juan fue el único que vio a Jesús vivo, lo vio crucificado, lo vio muerto, lo vio sepultado, lo vio resucitado y lo vio glorificado. Entonces el Señor escoge a Juan. Dijimos que Patmos no es una isla desértica, sino que allí había un convento de la época, allí había ciudades, allí había movimiento marítimo, porque era una parte importante de Asia Menor, lo que hoy en día es la actual Turquía. Y en el verso 4 el Señor le dice a Juan que escriba el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, que son la actual Turquía. Este mensaje viene directo del cielo a través de Jesús y es puesto en las manos de Juan para que Juan lo transmita. Cuando habla de las 7 iglesias, no es solamente que en esa época hubieran 7 iglesias o que ese mensaje, como tiene una connotación a futuro, tuviese que ver con que solamente Dios va a escoger a 7 iglesias a las cuales le envió ese mensaje. Ya más adelante vamos a ver ese tema. Tiene que ver con que las 7 iglesias representan 7 iglesias que están en todo el mundo, o sea, las iglesias que están en todo el mundo, en los 7 continentes, pero vamos a verlo más adelante. Estas cartas tienen algo particular, y es que estas cartas fueron enviadas o dirigidas a las iglesias de Asia en ese momento, de tal manera que pudieran ser leídas y pasar a otras ciudades o a otras regiones sistemáticamente. ¿Por qué? Porque Asia Menor tenía una carretera de vital importancia, y esta carretera romana iba desde Éfeso hasta donde termina el mensaje a las iglesias, hasta la Odisea. Entonces, esa carretera empezaba por Éfeso y terminaba en la Odisea. Entonces, la forma en que se enviaron las cartas fue así: de Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a... se me fue. De Pérgamo a la otra, que se me olvidó ahorita en este momento. Por aquí las tengo yo, porque ahorita las acabamos de leer. Ok, de Éfeso a Esmirna, de Pérgamo a Tiatira, de Tiatira a Sardis, y de Sardis a Filadelfia, y de Filadelfia a la Odisea. No es que fueran la misma carta para todas las iglesias, es que este mensaje, por el testimonio de Juan, este mensaje estaba llegando a diferentes lugares porque la gente apreciaba a Juan. Juan era un hombre de testimonio, entonces al Juan ser un hombre de testimonio, por eso el Señor le dice que escriba las cosas que él ha visto y que las envíe. ¿Por qué? Por su testimonio, porque el testimonio de Juan hablaba de Jesús. Entonces, al decir, uy, llegó una carta de Juan, entonces muy posiblemente la iban a leer y la iban a tomar en cuenta, porque Juan era un hombre que era tenido en cuenta. Amén. Entonces, también vemos que los 7 espíritus es uno de los nombres que hace referencia al Espíritu Santo. Los 7 espíritus también los menciona en el libro de Isaías,
cuando habla de los 7 espíritus de Dios enviados, ¿por qué? Por toda la tierra. Y habla de el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de temor a Jehová, eh, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de poder, de temor a Jehová, y se me escapan 2, son 7. Amén. Entonces, esta simbología tiene que ver con ¿qué? Con el Espíritu Santo también, que estaba en cada territorio donde iba a llegar esta carta. Cuando dice que se envíen esta carta a las 7 iglesias, vuelvo y lo repito, no era que ese mensaje solamente para ellos y para nosotros no aplica. Es un mensaje a futuro que tiene que ver no solamente con la época de Juan, sino con el futuro de la iglesia como tal. Amén. Y vemos que en el libro de Apocalipsis se ve el número 7 muchísimo, porque el número 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 candeleros de oro. ¿Por qué? Porque el 7 es un número que se emplea para dar simbolismo de totalidad y perfección. Cuando nosotros vamos al Génesis, vemos que el Señor hizo todo en 6 días y el último día descansó cuando dijo que todo era bueno en gran manera. Amén. Allí culminó toda su obra. Entonces el número 7 representa esa totalidad y esa perfección que solamente puede dar Dios. Así que cuando usted encuentre el número 7 en la Biblia o lo encuentre en lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, sépase que tiene que hablar de la perfección de Dios y de la totalidad de algo que quedó bien hecho y que fue terminado en su totalidad. Entonces el versículo 5 dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El testigo fiel y el primogénito de los muertos, dice aquí la palabra. ¿Quién es el único testigo fiel? El libro de Isaías también lo habla, ¿no? Dice que Él es príncipe de paz, que Él es perfecto, que él es el soberano, ¿cierto? Hablando del Señor, y que es el primogénito de los muertos, porque todos los que fueron resucitados volvieron a morir, pero el único que murió y resucitó en un cuerpo glorificado ha sido ¿quién? El Señor Jesucristo, amén. Nadie más ha resucitado, el único que ha resucitado es el Señor Jesucristo. De resto todos podemos ver cómo esta tarde ahora vamos al mediodía, este hombre de los generales de Dios llamado Smith. El apellido es muy difícil de pronunciar y está en inglés y la pastora para el inglés es un poquito complicada, entonces no voy a decir algo que suene mal, entonces luego yo les mando el nombrecito para que usted lo busque y estudie la historia de él, o le mando el link. Pero este hombre Smith era un hombre que estudió mucho Kathryn Kuhlman. Ella veía su forma de moverse, su forma de actuar, de ministrar, y este hombre tiene el registro de 14 resurrecciones bajo su ministerio. Amén. Pero esta gente que este hombre, por medio del poder del Espíritu Santo, resucitó, volvió a morir y hasta el día de hoy está muerta porque su cuerpo no se ha glorificado aún. Amén. Entonces, por eso la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito ¿de qué? De los muertos, porque es el único que murió y resucitó con un cuerpo transformado, amén, en gloria. No pasa como nos pasa a nosotros. Entonces aquí voy a enseñarles algo. Aquí en el mundo encontramos solamente 2 familias, la familia de Adán y la familia de Cristo. Amén. La familia de Adán es los que viven bajo ¿qué? Bajo los principios o según ¿qué? La carne. Y para eso yo tengo 3 citas bíblicas, pero yo quiero que usted las apunte y las estudie en su casa. Yo no voy a poder entrar en todas, pero sí vamos a leer una en específico, ¿listo? Entonces está Romanos 5:14. Dice que la muerte reinó sobre Adán. Ese versículo habla específicamente de eso. Cuando habla de muerte, no habla solamente de la muerte física, sino de la muerte ¿qué? Espiritual que reinó sobre Adán, bajo la carne. Primera de Corintios 15:45.
dice que el primer hombre fue alma viviente y el último es espíritu que da vida, hablando de Adán como una alma viviente, porque Adán se dejó guiar por su alma, pero Jesucristo se dejó guiar por su espíritu. Amén. Por lo que el Espíritu de Dios guiaba a su espíritu. Y Primera de Corintios 15, del 21 al 23, dice que la muerte entró por un hombre, así como la muerte entró por un hombre, también la vida entró por un hombre, haciendo referencia a que la muerte entró a través de Jesucristo, de Adán, cuando pecó, pero asimismo entró la vida a través de Jesucristo cuando Él resucitó por nosotros. Amén. Y la otra familia es la familia de Cristo. Entonces ahí vemos Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esto hace referencia ¿a qué? A que todos somos creación de Dios. No hay ninguno que no sea creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Por eso, ojo, cuando nosotros decimos que, uy, ese está feo o esa está fea, porque lo creó Dios y Dios no crea nada feo. Amén. Sí, porque una vez dice, uy, está como medio maluquito. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que Él es creación de Dios, entonces ni Él es feo, ni yo soy fea, ni nadie es feo. Somos creación de Dios y todos fuimos hechos con amor. Pero no todos son hijos de Dios. Aunque todos somos creación de Dios, y con esto usted le desarma el teatro a cualquier católico. Porque ellos dicen que ellos son hijos de Dios y con todo respeto no tengo nada contra los católicos. Hay gente católica a la que admiro mucho porque llevan una vida de rectitud por lo general. No todos, pero hay unos que sí. Pero cuando hay una rebeldía de decir que yo soy hijo de Dios y hago lo que a mí se me da la voluntad, es mentira. Porque no todos somos hijos de Dios, sino vamos aceptando primero a Cristo y segundo viviendo bajo sus principios y sus parámetros. Entonces somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho o potestad de ser hijos de Dios. Y eso es conforme a los que el propósito de Dios han sido ¿qué? Llamados. Amén. Seguimos. Yo dije, ¿quién es ese señor? Lo vi grande. Primera de Corintios 15, 21, 23. Entonces dice, aquí este pasaje dice que por él todos fuimos ¿qué? Justificados. Si alguno se queda en algún pasaje, me puede ir escribiendo. Bueno, al final les voy a hacer un resumen así como de los versículos para los que de pronto no alcancen a tomarlos. Entonces, entendemos que hay solo ¿qué? Dos familias. Y el mensaje que Juan estaba escribiendo para enviar a las iglesias no era para el mundo en general, era para la familia de ¿quién? De Cristo. Ese mensaje tenía que ver con la iglesia, no con el mundo. El mundo desconocía ese mensaje porque ellos no vivían conforme la redención de Cristo. Entonces el mensaje era específicamente ¿para quién? Para la iglesia. Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. ¿Amén? Y Hebreos 9:14 dice que Él nos lavó para que sirviéramos a Dios. Amén. Dice que Jesucristo nos lavó con su sangre para que le sirviéramos a Dios. Entonces, al lavarnos con su sangre, entra en nosotros la genética de Dios, la genética de Jesús, y entramos a ser parte de ¿qué? De esa familia. Por eso yo he aprendido que cada vez que me duele algo, tengo que declarar, aquí está aplicado el ADN de Cristo, aquí está aplicado el ADN de Cristo, aquí está aplicado el ADN de Cristo, porque yo no me imagino a Jesús acostado en la cama diciendo que le dolía la cabeza, ¿cierto que no? Jesús andaba ocupado trabajando para el Señor, ¿cierto? Dice, yo hago lo que veo hacer a mi Padre, y mi Padre trabaja, ¿cierto? Así de que ahí podemos ver que Jesús no, la genética de Jesús es perfecta, es totalmente limpia. Jesucristo, a diferencia de otros que fueron resucitados a través de profetas, del mismo Jesús o de los discípulos, ellos resucitaron pero volvieron a morir. Pero Jesucristo es el primero en resucitar en un cuerpo glorificado, 1 Corintios 15, 20, para no morir jamás. Él es el primogénito
¿de qué? De los muertos. Él es el primero. Los muertos van a resucitar cuando Cristo venga en las nubes a llevarnos con él. Ahí el Señor va a hacer que dice que los que murieron en Cristo resucitan primero, amén. O sea que ellos van a, imagínense cómo será eso. Imagínense la gente que ha sido cremada, la gente que ha sido tragada por fieras, que se han despedazado sus cuerpos y han quedado por ahí hechos polvo. Imagínense lo poderoso de Dios que va a volver a tomar su cuerpo, pero un cuerpo ¿qué? Totalmente diferente, un cuerpo regenerado, un cuerpo para gloria y no para perdición. Seguimos. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, primera de Pedro 2:5, habla de que que somos reyes. También Apocalipsis habla de que somos reyes y sacerdotes, y bajo el reinado y bajo el sacerdocio de Jesucristo, nosotros somos sacerdotes porque Él es el sumo sacerdote. Amén. Entonces usted y yo tenemos ese privilegio. Vamos adelante porque aquí yo veo que ahí no hay mucho que explicar. El verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Entonces aquí me voy a detener un poquito y les voy a explicar algo que complementé en estos días para poderles traer hoy este mensaje. Entonces dice que viene ¿en dónde? En las nubes, ¿cierto? Jesús no va a tocar la tierra en esa primera venida, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque Él es santo y lo que hay en la tierra está corrompido. Así es que no tiene necesidad de tocar algo que está corrompido. Entonces, la primera venida de Jesucristo, vamos a anotar eso porque para que les quede claro lo que les voy a explicar más adelante. La primera venida de Jesucristo es cuando Jesús nació en el pesebre, cuando murió en la cruz y resucitó. Esa es la primera venida de Cristo, cuando vino nacido en humildad. Juan 1:14. Yo de todos estos voy a leer uno solito porque no me da tiempo de leerlos todos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces aquí nos está hablando de ¿qué? De la primera venida de Jesucristo. La primera venida de Jesucristo no fue gloriosa. La primera venida de Jesucristo fue en humildad, fue incluso en humillación, porque no hubo un pesebre, no hubo un lugar donde él, no hubo un mesón donde Jesús pudiera dormir. Le tocó dormir entre las cabras, entre los patos, entre las ovejas, en un pesebre, ¿cierto? Entre los caballos, entre el mal olor de los animalitos, porque en una pesebrera, ¿qué hay? Mal olor. Yo fui a una pesebrera de caballos y ellos estaban encantados viendo caballos. Yo quería salirme de ahí porque el olor me tenía fastidiada. Y eso que lo habían puesto hacía 2 días. Entonces imagínense, Jesús en ese momento vino en humildad. ¿Para qué? Como Salvador del mundo, para que nosotros pudiésemos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. También me da risa ver cómo van llegando todos corriendo rapidito con su maleta. Como que me lo estoy perdiendo. Gloria a Dios. Qué bendición cuando uno se siente gozoso cuando ve que hay una buena recepción a algo que uno quiere enseñar, porque es una bendición lo que uno sabe compartirlo con otros. Amén. Lucas 2:11 y Hebreos 9:26. Hay algunas citas bíblicas que, como les dije, ustedes las van a profundizar allí en su casa con tiempito, porque aquí no nos da el tiempo para hacerlo. Es 1 hora, yo voy aquí corriendo y voy fatigada siempre que empiezo. Hebreos 9:26. Y vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, que la segunda venida de Cristo tiene 2 partes. Y ya la vamos a explicar porque ustedes van a decir, la pastora se volvió loca, ¿cómo que 2 partes? Sí, tiene 2 partes, bíblicamente tiene 2 partes. La segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando. Recuerden que los judíos están esperando la primera. Nosotros ya vamos por la segunda y hasta por la tercera.
Ya queremos es que, porque la segunda es cuando lo recibimos. Yo digo que ahí viene, vivimos en nuestro corazón, porque Él vino al mundo. Y recuerde que la Biblia dice, el mundo lo vio y no le conoció, ¿cierto? Muchos estuvieron, tuvieron la oportunidad de compartir con Él y no lo recibieron. Entonces vino al mundo, pero muchos no hicieron parte de esa venida porque no lo aceptaron. Luego, cuando a nosotros se nos revela y lo aceptamos, para mí eso es una venida de Cristo porque es una transformación a mi vida natural. Amén. Pero aquí les llaman la segunda venida a cuando el libro de Apocalipsis y los tesalonicenses y los libros proféticos lo enseñan. La segunda venida de Cristo, entonces Cristo no pone los pies sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Yo voy a leer este pasaje y dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, esta es la primera venida del Señor Jesucristo ya que narra el Apocalipsis, es cuando Él va a arrebatar a su pueblo desde las nubes. Amén. Ahí es cuando el Espíritu Santo se va, ahí es cuando la Biblia deja de ser un libro de revelación y pasa a ser un libro común y corriente, como cualquier otro. Entonces ya para salvarse hay que pagar un precio y ese precio es muy alto, no está el Espíritu Santo y si aún nosotros con el Espíritu Santo nos cuesta caminar, imagínense sin el Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 51, 52. Esto sucederá antes del arrebatamiento. Antes de la gran tribulación, antes de los sellos, antes de las copas, antes de las trompetas, antes de todo eso, sucederá el rapto, que es cuando nos lleve el Señor con Él. Muchos dicen que hay estudiosos de la Biblia que dicen que nosotros vamos a pasar parte de esa tribulación, pero cuando yo lo llevo y lo veo de contexto en la Biblia, yo veo que el Señor primero hace la apreciación de que se lleva a su pueblo y ahí sí empieza a desatarse los sellos, queriendo decir que Él no va a permitir que los suyos pasen por procesos, obvio, por ese proceso, pero sí van a haber procesos que nosotros vamos a alcanzar a ver. Vamos a vivir procesos también de ver lo que estamos viendo hoy en día, la inteligencia artificial y cómo va avanzando, ¿no? Cómo va en auge. Pero lo que yo veo es que antes de que se desate el desastre en este mundo, el Señor se va a llevar a los que ama, amén, y a los que lo aman a Él. La otra parte de la venida de Cristo se registra cuando Él regresa visiblemente y ya viene a quedarse, establecer su reino con todo su pueblo, amén. Esa es la segunda, ya como tal, la venida visible del Señor, porque la primera, aunque todos ojos le verán, muchos nos iremos y otros se quedarán y ni se darán cuenta, ¿no? Porque cuando usted ve películas del arrebatamiento, uno ve, porque la palabra dice, y es clara cuando Juan dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Y empieza a narrar ya después de ahí todo lo que va a suceder, porque va a ser algo, todos decimos que el día del Señor es algo fuerte, es algo doloroso, es algo terrible. El libro de Joel nos lo enseña, ya ahorita lo vamos a ver. Dice que el Señor regresará visiblemente en gloria y sus pies tocarán el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Amén. Esas se las dejo para que la lean en su casa. Vendrá con poder y gloria. Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice de la siguiente manera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo
Entonces eso es lo que vamos a experimentar ya en la segunda venida de Cristo, después de los 1000 años, del milenio, después del Armagedón, después de que se juzgue al enemigo, ya ahí el Señor nos va a juntar a todos, amén. Y aquí voy a hablarles de algo bien importante que va dentro de eso para que cuando hablemos más adelante del tema lo tengamos ya bien claro. ¿Alguien ha escuchado hablar del bimá de Cristo? ¿El bimá de Cristo? ¿No? Perfecto. El bimá de Cristo del griego significa tribunal, amén. Bimá es tribunal del griego. ¿Y qué se hace en un tribunal? Se juzga, ¿cierto? Entonces quiero que vaya a 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir en el momento de lo que nosotros llamamos el arrebatamiento o el harpazo, como lo llaman en el original griego. Esto va a ocurrir en ese momento. ¿Qué va a pasar? Que los que se van con el Señor y los que resucitaron en Cristo se van para ser ¿qué? Premiados por sus obras aquí. ¿Qué servicio hice? ¿Cómo me comporté? Por eso yo hoy oraba al mediodía en base a eso. Que a veces nosotros decimos, ay no, yo sí me voy con el Señor. La salvación es gratis y yo lo he enseñado acá. La salvación es totalmente gratis, es un regalo. El Señor no dice, no lo condiciona, porque fue un precio alto el que pagó su Hijo. Pero según Cantares 6, 9 y 10, hay estaciones en el cielo, hay lugares de privilegio. Entonces está donde están las doncellas, donde están las reinas, donde están las concubinas y donde está ¿qué? La novia. Son niveles. Entonces, aunque usted se salve y aunque yo me salve, si no hice mérito para ser parte de la novia, tal vez voy a ser parte de las reinas, tal vez voy a ser parte de las concubinas, tal vez voy a ser parte de las doncellas, que yo lo explicaba aquí hartas veces. Las doncellas nunca tienen intimidad con el rey, porque son ¿qué? Doncellas. Las concubinas, el rey las visita de vez en cuando, o ellas visitan al rey más bien de vez en cuando. Las reinas, aunque están en el palacio, conocen al rey, viven con el rey, pero no tienen una profundidad como la que tiene ¿qué? La novia. Porque Cantares 6, 9 y 10 dice, en el versículo 10 dice, ¿y quién es esa que sube vestida como el sol, con vestidos púrpura? Haciendo alusión a que es alguien que tiene el nivel de Jesucristo. La novia de Jesucristo tiene que tener un nivel. Entonces, usted aquí, en el bimá de Cristo, se puede salvar o no se puede salvar. Y ya les voy a explicar por qué. Porque la salvación es un regalo. Pero el precio para tener un nivel en el reino se tiene que pagar, amén. Por eso dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos somos llamados. Ojalá los que estamos aquí en la transmisión y aquí, los que hacen parte de Dimensión de Gloria, todos seamos escogidos. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces allí es donde el Señor va ¿qué? A premiar las obras que nosotros hicimos, buenas y malas. Y ya le voy a profundizar más para que usted me entienda lo que le quiero decir. Entonces, en 2 Corintios 5:10 dice que vamos todos a presentarnos ante el tribunal para recibir ¿qué? El premio, por decirlo de alguna manera. ¿Por lo que qué? Por lo que hicimos en esta tierra, ¿cierto? Bueno o malo. Pero hay una parte bien importante que le quiero enseñar. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí se comprueba de que cuando el Señor venga en las nubes, los muertos en Cristo, sonará la trompeta, con cuerpo y todos se irán con él. Luego los que fuimos listos para el bimá, que vivimos una vida de integridad, una vida de excelencia, una vida de plenitud. El reino no se gana porque yo haga una oración todos los días solamente. El reino no se gana porque yo ayune una vez al mes. El reino no se gana porque yo me lea un capítulo de la Biblia diario. Es más, el reino se gana más por integridad
el lugar, la posición del reino se gana más por integridad y por lo que yo hago para el reino, que el reino no es el cielo, es con los que yo también convivo. ¿Qué hago por el que yo convivo? ¿Cómo sirvo en la iglesia? ¿Cómo soy con mi hermano? ¿Cómo soy con el vecino? ¿Cierto? Entonces ahí es donde voy a tener, ¿qué? Un nivel, un estatus, por decirlo. Y no es que el cielo tenga estratos, pero el cielo sí clasifica porque no a todo mundo le va a dar lo mismo. Amén. Todos merecemos en la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué siembro? ¿Qué cosecho? Amén. Entonces, aquí dice que todos compareceremos ante el tribunal. Aquí se va a examinar. Aquí no se va a examinar si usted y yo somos salvos, porque el cielo es una herencia. Aquí lo que se va a hacer es que le van a dar un premio, un regalo por las obras buenas o las obras malas que usted hizo. Y hay algo interesante aquí. Primera de Juan 2:28. Yo quiero que usted vaya allá. Yo esta semana me aprendí eso para podérselos enseñar a ustedes. Primera de Juan 2:28. Para abajo. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿qué? Avergonzados. Estos son los que van a decir, ¡ah! Llegó Cristo, se fue mi mamá y ahora no la encuentro y yo me quedé. Ese es el bimá de Cristo, ahí es donde los que se van con Cristo, los que resucitaron en él y los que se van con él en el rapto, en el arrebatamiento, en el paso, van a recibir ¿qué? El premio a lo bueno que hicieron. Y los que no son los que se van a quedar, a lo que nosotros le llamamos la ¿qué? La gran tribulación, que muchos teólogos la dividen en dos, son 7 años, y la dividen como una tribulación y una gran tribulación. ¿Por qué la miden así? Aunque la Biblia solo habla de la gran tribulación, la dividen así por el nivel que van tomando los procesos y los juicios. Cada vez van a ser más certeros. Entonces, en los primeros 3 años y medio se miden de una manera. Después de los 3 años y medio son mucho más fuertes. Amén. Entonces, por eso algunos hombres de Dios dicen tribulación y gran tribulación, pero la Biblia solamente narra la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Así que en ese periodo de 7 años, los que se quedaron, que fueron alejados de él, ¿por qué? Por vergüenza, porque no fueron buenos cristianos, porque no caminaron en santidad, porque tenían una doble vida, porque de pronto eran honestos pero no eran íntegros. Todos podemos estar ahí en ese paquete, ¿cierto? No sabemos, cada uno de nosotros sabe qué vida lleva. Pero todos ellos, o yo digo todos ellos porque nosotros no, amén, por fe, van a tener que pasar, ¿por qué? Por ese momento de vergüenza, ese momento de vergüenza de 7 años donde usted va a tener que decir, no niego a Cristo. Bueno, entonces quítenle uña por uña, maltrátenlo, golpéenlo, arránquele el pelo, quítenle un brazo, déjelo que se desangre un poquito, luego aprieten el brazo para que no se muera todavía porque lo vamos a seguir torturando, luego venga, lo vamos a decapitar, ¿para qué? Para que se pueda ir con Cristo, amén. Esa va a ser la forma en que los que se queden del rapto, del arpazo, van a tener que luchar por su salvación y no negar a Cristo a toda costa, porque esa va a ser la forma, porque en ese periodo de tiempo van a estar los marcados, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, vas a buscar la muerte y no la vas a hallar, te vas a tirar del 10º no sé qué, de la torre colpatria y va a caer así para ahí, tipo gatico, relajado como si nada, ¿sí? Así va a ser. Y nosotros a veces lo vemos y nos da risa porque imagínate uno de caerse por allá y se estutan hace parte hasta lo que no tiene, pero va a caer de allá y no va a pasar nada. ¿Amén? Entonces ahí en el bimá de Cristo vamos a encontrarnos con eso. El bimá de Cristo, ¿qué es? Un tribunal. Y segunda de Tesalonicenses 2:1 dice de la siguiente manera. A mí esto me impactó, yo no sabía esto. Yo les confieso que esto me lo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no sabía esto, no lo había estudiado nunca. Lo del bimá de Cristo, yo no lo había estudiado. Había leído, pero no lo había como que
sí, profundizado, y esta semana el Señor me permitió estudiarlo y lo estudié a través de un hombre de Dios que enseña muy bien la palabra. Y yo dije, tengo que enseñarle esto a la iglesia, porque yo no lo sé y se los quiero compartir, y me pareció súper interesante. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni que os turbéis ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por la carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Y mire lo que significa aquí, venida, la palabra venida del versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el griego es parusía. Amén. Y la palabra reunión, cuando dice aquí, y nuestra reunión con Él, es una episunagoge, se escribe episunagoge. Y tiene que ver con la reunión con Él. ¿En dónde? Esta palabra episunagoge tiene tres partes. Epi, sun, que significa sinagoga, y goge, que significa reunión. Entonces, aquí nos está enseñando que en el bimá de Cristo, nosotros en su venida, que es el bimá de Cristo, vamos a tener una reunión con Él. ¿En dónde? Podría decirse que, aquí dice sinagoga, podría decirse que en el templo. Amén. Que vamos a estar con Él en el templo y Él va a estar allá llamando. Imagínense que a usted lo llamen cuando allá se pase a lista. Amén. Que a usted lo llamen y digan, lo vamos a honrar a usted, los ángeles ahí con medallas, con coronas, con cintos, con nombres diferentes, bueno, con tantas cosas, con honra para nosotros. Los ángeles dispuestos a servirnos con platos de oro, lleno de medallas, lleno de coronas, llenos de vestidos nuevos. Uy, tus vestidos estaban fuertes porque te tocó duro, te lo rompieron, te dañaron, te hicieron esto, pero el Señor por tu amor y tu fidelidad te va a recompensar y te va a poner un vestido nuevo. Imagínese eso cómo va a ser de glorioso. Y mientras nosotros estamos allá viviendo eso glorioso, los que no vivieron conforme a la voluntad de Cristo van a estar aquí, padeciendo, sufriendo, aguantando hambre, que le cierren la puerta en la cara, el dinero no va a servir para nada. Y vamos a hacer aquí una metáfora de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela los billetes, dice la gente que los encontraba tirados en el piso. Nadie compraba, nadie vendía, eso no sirve para nada. La gente prefería botarlos que ir a cambiarlos por dólares porque le tocaba llevarse 5 maletas de viaje para que le dieran unos poquitos dólares, ¿cierto? Y así va a ser en esa época. ¿Usted tiene la marca? No. Uy, yo tengo una bolsa de billetes. No le sirve, mijo. Ni el peso colombiano, ni el euro, ni la lira esterlina, ni el dólar, que son los más caros, el dólar, la lira esterlina y el euro, no van a servir para nada. Simple papel, como dicen por ahí, acuñado. Amén. Entonces, ¿nos quedó claro este tema? Espero que sí. El versículo 8 del libro de Apocalipsis sigue diciendo, el primer capítulo y el versículo 8, volvemos ahí nuevamente. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Él es el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, esto también lo hemos hablado, yo creo que no hay necesidad de profundizarlo tanto. El alfa y la omega, sabemos que el alfa era la primera letra del alfabeto griego y el omega era la última letra del alfabeto griego. Entonces, Jesús estaba diciendo, estoy hablando yo, que soy el primero, y que soy ¿qué? El último. Estoy hablando yo que soy ¿qué? El todopoderoso, el que es porque estuve en la creación, el que era porque vine a la tierra y ustedes me tuvieron entre ustedes, y el que seré o el que ha de venir porque soy el que ha de volver. Amén. Entonces vamos avanzando para que alcancemos a terminar. Creo que vamos a alcanzar. No sé qué horas son. Ah, bueno, gracias. Allá tengo un reloj que me pone una pantallita de, deja ir a mi pueblo, por favor. Como le dijo, el letrero dice, como le dijo el Señor a Faraón, deja ir a mi pueblo. El versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro
copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces Juan entendía que el pueblo estaba atravesando, ¿por qué? Por una tribulación, porque él mismo era partícipe de esa tribulación. Dicen que antes de enviar a Juan a la isla de Patmos, dice que su discípulo Policarpo narra que fue metido en una olla de aceite caliente y que él clamó la sangre de Cristo y fue como si le hubiese sacado algo de ahí y que él salió corriendo y que no pasó nada. Entonces, al ver que ese milagro se dio, Roma necesitaba encubrir a Jesucristo. El Sanedrín necesitaba encubrir que seguían sucediendo cosas, que habían pasado cosas extrañas y que seguían sucediendo cosas como esas. Entonces, al ver que todo eso sucedía, enviaron a Juan a la isla de Patmos, al ver que no lo pudieron matar, al ver que no pudieron hacer nada con él. Léaselo, búsquelo en internet, está la historia de Policarpo y él narra ahí está la historia de Juan. Él fue discípulo del apóstol Juan, Policarpo. Policarpo de Esmirna se llama él. Y la iglesia en este tiempo atravesaba por 3 tribulaciones o por 3 situaciones difíciles: política, social y económica. ¿Por qué? Porque había persecución. Entonces, en cuanto a lo político, Roma era líder de toda esa región, así de que ellos eran quienes mandaban. Entonces, el tema político, religioso, estaba bajo la potestad de Roma. El tema social también, había un estigma con los cristianos, había un estigma con los judíos. Judíos, musulmanes y cristianos padecían brutalmente, eran quemados, y yo se los hablaba, metidos en la clase pasada yo se los hablaba, los metían como gladiadores, hacían que las fieras se los comieran, los vestían, mataban animales y les ponían la carne de los animales para que ese olor a carne, a sangre de animal, los devorara en el Coliseo romano. Y cuando un gladiador mataba a un cristiano, entonces lanzaban tomates, levantaban el dedo, como diciendo, si no matamos, si matamos y los desaparecemos. Eso era una locura. Aguantaban hambre, los dejaban pasar hambre por muchos días para que cuando salieran a pelear, los gladiadores no tuvieran fuerzas y los mataran, y luego los dejaban ahí y sacaban los tigres, los leones, los animales salvajes para que se los comieran. Amén. Esa era la forma, esa era la tribulación de este tiempo. Entonces había un estigma político, social, perdón. Ser cristiano era estemos escondidos. La semana pasada vi en la BBC un pastor cristiano en China que fue arrestado porque estaban en un subterráneo predicando la palabra y les llegó la policía ahí y se llevaron al pastor y todos como que callados, nadie habla de Cristo, nos trajeron aquí a la ciega y dejaron al pastor solo. El pastor se lo llevaron preso y muy posiblemente va a ser ejecutado o ya fue ejecutado, porque en esos países predicar el evangelio es algo bien difícil. Así es que ellos también padecían de ese tema social y económico, porque no podían hacer mucho porque estaban siendo subyugados a nivel económico por Roma. ¿Me? Dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, cuando dice aquí que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, yo se lo dejo para que usted lo lea porque ya no me alcanza el tiempo. Joel 2, verso 1 y 2 habla del día del Señor, que es temible, es día de dolor, día de angustia, día de silicio. Y la gente, y yo lo digo porque a mí me lo enseñaron de esa manera, que el día del Señor era algo glorioso, era algo súper guau, súper chévere. No, es algo doloroso. El día del Señor es algo fuerte. Amén. Y Juan estaba en el Espíritu. Ve a Dios cómo lo trajo, quién sabe cuántos años más adelante de nosotros. Tal vez nosotros no veamos lo que vio Juan, porque tal vez no alcancemos a llegar a la edad que se tiene que tener para ver lo que Juan vio.
pero Juan ya lo vio antes que nosotros. Vio el día del Señor. ¿Y cómo es? Espantoso. Día de dolor, día de angustia, que es lo que va a suceder el día del arpazo. Ese va a ser el día del Señor, el primer día del Señor, el día del arrebatamiento, donde busque uno debajo de la cama y ¿qué pasó? Se perdió. ¿Qué se hizo mi mamá? ¿Qué se hizo mi hermano? ¿Qué se hizo mi primo? Los aviones cayendo del cielo porque el piloto se fue con Cristo. Gente que iba dentro del avión, de 100 se fueron 10, un ejemplo, 20, 30. ¿Y dónde está el que estaba aquí? Las mujeres que estaban embarazadas sin barriga, se me perdió el chino y lo tenía entre la barriga, no lo tengo. Imagínense la preocupación, la angustia que se va a vivir ese día. Entonces, el día del Señor, que Dios nos libre de ese día más bien. Amén. Entonces, ahí mismo dice que el Señor, con voz de trompeta, voz de mando, del griego, que Lusmati, era el grito del general del ejército. Cuando el grito del general se daba, el ejército se ponía ¿en qué? En marcha. Vamos a tomarnos tal ciudad. Cuando el grito del ejército, del que mandaba el ejército se daba, era que ya estaban ¿en qué? En marcha. Así mismo va a ser cuando el Señor venga y cuando el Señor con su voz de mando llame. Amén. Bueno, Mateo 7, 21 al 23 dice que no todos seremos arrebatados, ¿no? Entonces, ese pasaje es el que dice, ay, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. Hice, mejor dicho, salté, chiflé y di polín. Y el Señor dice, bueno, ¿y usted de dónde salió, papito? Que yo no lo he visto. No lo conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahí podríamos aplicarlo también a lo que les explicaba. Los que van a ser alejados, ¿por qué? Por vergüenza, por no haber vivido un evangelio completo. Señor, pero usted me sanó. Ah, sí, los milagros están a la orden del día. Un milagro no hace que seamos cercanos a Dios. Hubieron 10 que el Señor sanó, leprosos, y solo volvió uno. Y sanó a 10. O sea que un milagro no te hace salvo. Un milagro no te hace bendecido, un milagro no te hace premiado. Un milagro es una obra que Dios usa para manifestarse en la tierra y abrir los ojos de los ciegos. Porque el que ve un milagro, ¡oh! ¡Wow! Dios es poderoso, pero eso no significa que yo estoy viviendo una vida de integridad. Hay gente, y nosotros tenemos un caso aquí de una sanidad de cáncer de hace muchos años. Ese muchacho lo habían mandado ya a morirse en la casa. Mi esposo fuimos, Dios usó a mi esposo, Omar tiene ese gran privilegio de poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Y ese muchacho estaba sin cejas, sin cabello, en los huesos. Y mi esposo le preguntó, ¿dónde tienes el cáncer? Y él le dijo, aquí. Y mi esposo le puso la mano y empezó a orar. Y mi esposo dice, yo sentí el fuego y cómo se desboronaba algo. Y él dice, pastor, yo sentía como algo se me partía en pedacitos. Y aquí yo sentía como que esto se me estaba quemando. El Señor lo sanó de cáncer. Y pregúnteme dónde está hoy. En el mundo. Le volvió a salir cabello, tiene tremenda barba, tiene tremendo cabello, está así, gordo. ¿Y de quién es la culpa? De uno. Entonces un milagro no me hace estar cerca de Dios. Un milagro es una manifestación del poder de Dios en esta tierra. Amén. Entonces vemos el verso 12 y el verso 13 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Amén. Entonces, 7 candeleros, las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, los 7 días de la creación, los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales. Si usted ve, todo está envuelto en un ¿qué? En un 7. Y yo les he hablado de los algoritmos, ¿no? Cuando usted dice algo, aquí la IA, la inteligencia artificial, escucha
y ella le empieza a botar a usted el contenido que usted habla, ¿cierto? Es un algoritmo. Así el cielo podríamos decir que se mueve por el algoritmo numérico del 7, del 4, del 12. Amén. Todos esos son cosas que debemos aprender. Hoy por lo menos con el profe Carlos acá, que con los chicos de la validación, los puse a hacer la célula animal para que la trajeran y estudiarla. Y él habló, dijo, no, y es que me interesa, pastora, venir y aprender porque yo sé que lo que usted va a enseñar va a ser poderoso, me dijo él. Y dijo, yo tengo algo que enseñarle respecto a eso. Yo le dije, desembuche, que a mí me gusta aprender, le dije yo. Y me dijo, es que así como hay 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, nosotros tenemos 12 costillas de un lado, 12 costillas del otro. Tenemos 33 vértebras, que son los 33 años que vivió Jesucristo. Qué poderoso, ¿no? Pues yo le dije, no, el martes nos vemos aquí. Vamos a hacer un aprendizaje poderoso. Amén. Entonces, mire lo poderoso de todo lo que uno va encontrando en un algoritmo. Los números en la Biblia no son simples números, tienen un poder invaluable y lo que esconden ellos es poderoso. Amén. Dice que los 7 candeleros de oro, los 7 espíritus, el libro de Isaías están. Y también habla de hijo de hombre. En el Antiguo Testamento el Señor al que más le dice hijo de hombre es a Ezequiel, uno de los profetas mayores. Hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Yo creo que Ezequiel estaba, llámame por mi nombre. Cada vez que le decía hijo de hombre, algo iba a pasar poderoso, algo iba a pasar o doloroso para él y poderoso para lo que Dios estaba haciendo. Amén. Y en el Nuevo Testamento se le llama hijo de hombre a Jesucristo, el testigo fiel, Juan 5:19. Voy a terminar rápido, me quedan 2 minutos. Entonces dice que tenía ¿qué? Cabellos blancos. Voy a leer esta partecita para poderles dar todo el contexto de aquí en adelante. Tenía el cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Vamos a leer hasta ahí y les voy a explicar rápidamente. Sus cabellos blancos indican sabiduría y la naturaleza divina. Daniel capítulo 7, versículo 9. Ojos de fuego simbolizan el castigo a todo lo malo. Amén. Yo no sé si usted ha visto algo malo que usted como que hace con sus ojos. Uy. Y como que usted quisiera que los ojos fueran rayos y cayeran donde está el asunto, ¿cierto? Para de una vez quemarlo de una vez. Eso significan los ojos de fuego del Señor. El cinto alrededor del pecho, como sumo sacerdote que se presenta por nosotros ante el Señor. Todos los que creemos en Él tenemos esa bendición de que en el gran tribunal, en el trono del Señor, ya cuando todo el mundo tenga que pasar por el tribunal del Todopoderoso al final, el Señor va a decir, Él, yo lo redimí. Él vivió conforme a mi propósito. Él, entonces ahí es donde entra en el gozo de su Señor. Entra en el gozo de su Señor. Entra a las moradas celestiales. Disfrute de lo que ha sido para usted. Amén. La espada en la boca simboliza la fuerza de su mensaje. Su palabra es aguda como las espadas de doble filo. Isaías 49:2 y Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra es tan penetrante que penetra hasta lo último, ¿cierto? Los tuétanos, mejor dicho. La palabra es la que hace lo que nadie más puede hacer. Entonces aquí el 17 dice, el 16, perdón. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias.
puso su diestra a mi derecha. ¿Por qué? Porque recuérdese que todo lo de Dios está a la derecha y todo lo de Satanás está a la izquierda, a la siniestra. Yo escuché el testimonio, yo no sé si ustedes han escuchado a T.B. Joshua, un predicador africano, nigeriano, muy poderoso, el hombre de Dios. Él murió en pandemia, muy joven, vio él, a sus 52 años murió. Y él testificaba los videos, subía los videos de lo que pasaba en Escoan, la iglesia grande de él. Y uno de ellos, un muchacho que decía que él era el que estaba a la diestra de Satanás. O sea, el demonio hablaba a través del Señor, del muchacho, del Señor, y decía, es que yo soy el que está a la diestra de Satanás, porque yo hago todo lo que aprendí en el cielo. O sea, él imita todo lo que aprendió en el cielo. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Algún demonio poderoso en el infierno está sentado a la diestra de quien dirige allí, Satanás, todo lo que él dirige. Entonces el Señor le pone la mano, ¿qué? En su hombro derecho. Aparte de que cuando a usted le quieren dar ánimo, le ponen la mano, ¿dónde? En el hombro derecho, ¿cierto? Como diciéndole, ay, vamos, vamos para adelante, hagámosle que sí se puede, ¿cierto? El 18, él dice que la tumba, me sorprende mucho porque dice el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Y aquí tengo una cita bíblica, 1 Corintios 15:20. Podríamos decir que la tumba dio a luz a Jesús. Jesús tuvo dos nacimientos. El día que nació del vientre de María y el día que la tumba lo vomitó porque no lo pudo tener, lo tuvo que parir porque no pudo sostener tanto poder. Amén. Y el versículo 20 entonces dice que siete estrellas, 7 iglesias que están representadas en lo que hoy nosotros conocemos como los 7 continentes. Amén. Y esos 7 continentes son Asia, Europa, África, América del Norte, América del Sur, Oceanía y la Antártida. Dicen que en la Antártida no hay vida. Eso es lo que dice. Pero científicamente hay muchas cosas que avalan que en la Antártida puede haber vida, los magnates a nivel mundial pueden tener allí sus casas escondidas. Son muchas cosas que nosotros no conocemos, que están ocultas. Todo esto tiene que ver con el tema de la masonería, el reptilianismo y todo este tema. Entonces, son muchas cosas que nosotros a simple vista las vemos como que normal, pero hay un punto de la tierra donde nadie pasa, no dejan pasar a nadie, es como una guarnición totalmente cerrada y dicen que allí puede haber. Por eso lo puse ahí, porque si allí hay vida y si allí hay posibilidad de que la gente tenga cosas muy posiblemente sobre ellos, también va a llegar la luz de Cristo y va también a haber un juicio sobre ellos. Entonces, estas cartas eran dirigidas a pastores. Amén. Las cartas que habla, las que vamos a ver el próximo martes, que vamos a empezar a ver, tiene que ver con cartas a los pastores, no es a los ángeles, porque aquí se habla también de disciplina, y los ángeles solamente van a ser disciplinados los que están bajo rebelión, ¿no? Pero los ángeles de Dios no van a ser disciplinados. Y aquí está hablando, dice que estas cartas eran dirigidas a los ángeles. Y esos ángeles son los pastores que representan al pueblo, amén, que dirigen al pueblo. El Señor no viene a exhortar al pueblo en sí, el Señor viene a exhortar al pastor, porque sobre el pastor recae la autoridad para que él exhorte al pueblo, amén. Así de que ya el próximo martes vamos a ver todo esto. Y aunque muchos dicen que son ángeles, las posturas, yo busqué las posturas de hombres de Dios así bien importantes y todos, la mayoría dicen que estas cartas estaban dirigidas directamente a los pastores de las congregaciones de esa época, que como les decía, la carretera, la única carretera que había, que era una de las más importantes de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, empezaba con Éfeso, pasaba a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me los aprendí todos. Ahorita me turbé, no los pude decir. Entonces, ahí estaban las 7 iglesias. No era que hubieran solamente 7 iglesias, había muchas iglesias, pero de pronto esas eran las que estaban más cerca de las carreteras. Por eso les decía al principio
que esas cartas eran enviadas a otros pastores. Digamos, los pastores de la Odisea cogían la carta, la leían, extraían lo que necesitaban. Vaya, fulanito de tal, llévesela a tal pastor, llévesela a mi amigo Jorge Cubillos, llévesela a mi amigo Edwin Ortega, llévesela a mi amigo Freddy Díaz, Norberto Huecha, ¿sí? Se las compartían. Amén. ¿Alguna duda? Ya se nos pasó el tiempo, me pasé 7 minutos. ¿Ninguna duda? Bueno, cualquier duda igual por el interno. Vamos a, no sé por qué no le está llegando el link al hermano Nelson. Ahorita reviso, hermana Amanda, a ver por qué no le llega a su esposito el link. Bueno, vamos a orar. De pronto él no me tiene guardada, entonces si no me tiene guardada, como es una difusión, no le llega el link. Tiene que guardarme para que le pueda llegar el link. Vamos a orar en esta hora. Póngase sobre sus pies, los que están allí, vamos a estar orando. También, Padre Precioso, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y sobrenatural, Rey eterno. Te alaba, mi alma te adora, Señor. Gracias por los que están a través de las redes, por los que están ahí en Meet, Señor y Dios. Bendecimos sus vidas, Señor y Dios. Declaramos cielos abiertos por los que estamos aquí, Señor, que sea Padre de bendición y de victoria. Todo lo que estamos aprendiendo, Padre precioso. Mi alma te adora, te bendice y te exalta, Rey de gloria, y te damos gracias por esta noche, Señor Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, nos vemos a las 9 de la noche con un tiempo de oración e intercesión. Dios les guarde.